con Dios. Y el capítulo 11 del libro de Hechos empieza así. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. Y le dijeron, ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste allí? Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido. Les dijo, mientras yo estaba orando en Jope, entré en éxtasis y tuve una visión. Vi que del cielo bajaba hacia mí un gran lienzo atado por las 4 puntas. Me fijé bien y vi que ahí habían cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí además una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Yo respondí, no señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Pero desde el cielo la voz me dijo la segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. En el verso 10, el autor bíblico continúa diciendo, esto se repitió 3 veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. En ese momento llegaron a la casa donde yo estaba, 3 hombres que desde Cesarea habían venido por mí. El Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara. Así que estos 6 hermanos fueron conmigo y entramos en casa de un varón que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo, envía a algunos de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían, así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de la buena noticia solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. Y ahí termina la sección de Hechos capítulo 11, recordando que este libro está dividido en 2 grandes secciones. Los primeros 10 capítulos se nos relata de cómo el evangelio particularmente llega a judíos, prosélitos o aquellos que se identificaban con el mensaje del Antiguo Testamento y la esperanza de la profecía de que tarde o temprano el Mesías llegaría para traer una buena noticia, podría traer esperanza en medio del dolor, podría traer gracia en medio de tanta desgracia que vivía el pueblo de Dios. Pero a partir del capítulo 11 la realidad comienza a cambiar porque ellos entendieron o comenzaban a entender muy bien lo que el Señor había pedido, ser testigos de la muerte, el mensaje, pero también la resurrección de Jesús como una buena noticia para salvación, no solo para los que están en Jerusalén, no solo para los que están en Judea, en Samaria, sino para todo el orbe conocido en esa época del Imperio Romano y más allá del Imperio Romano. Y lo que tenemos aquí nosotros en los primeros 18 versículos del capítulo 11, particularmente es una acusación de Pedro, donde Pedro reconoce que la tradición no le permitía poder contactarse con gentiles y sin embargo
la respuesta de Pedro fue genuina porque el Señor les enseñó que el Evangelio era para toda persona. Y finalmente hay una absolución porque el pueblo de Dios entiende que el mensaje, que la esperanza, que la gracia, que la misericordia no solo pertenece a un pueblo, sino es para toda la humanidad, Carolina, y eso es profundamente precioso, hermoso, porque las palabras del Evangelio son para todos. Así es, y yo creo que Pedro nos representa a cada uno de nosotros cuando nos encontramos en ciertas posiciones creyendo que somos los llamados, los escogidos, los más especiales. Y efectivamente, hasta ese momento, Pedro así había sido considerado él y su nación. Recordemos que los judíos habían sido el pueblo escogido, pero que es un pueblo que Dios va a crear a partir del llamado que hace Abraham en Génesis 12. Sin embargo, la invitación del Señor siempre fue universal. Sin embargo, el pueblo de Israel se consideró exclusivo y destinatario único de ese mensaje, de ese Mesías. Pero acá el Señor viene a romper todo ese esquema tradicional, mental, étnico que ellos tenían, al mostrarle a Pedro particularmente que está tomando esa batuta de ir hacia el frente, dirigiendo a todos los apóstoles, y lo hace a través de una revelación. Él tiene que entender que todo aquello que ellos consideraban inmundo, todo aquellos que ellos consideraban intocables, como los gentiles, por no ser circuncidados, por no tener la ley, por no ser hijos de Abraham, sin embargo, el Señor los va a llamar puros, los va a llamar a ser parte de su pueblo, y algunos profetas como Isaías, en Isaías 2 al 4, y también en el capítulo 56, va a hablar que muchas naciones van a venir a ellos, van a venir al Señor y adorar al Señor. Y Pedro recibe esa gran revelación, y también él va a ser el canal para que los hermanos en Jerusalén puedan comprender, ya no solamente a través del discurso, sino a través de la experiencia que Pedro vivió junto con los que le acompañaban. ¿Qué decimos ahora, Ricky Nobel, después de eso? Yo no sé, ¿verdad? Porque Amén. Después de escuchar a Gonzalo Carena, solo puedo decir amén. Sí, no, pero una de las cosas, Ricky, que destacamos en el texto es cómo el Señor también nos invita a romper nuestros paradigmas tradicionales para un bien mayor. En este caso, la proclamación de una buena noticia. Y a veces nos cuesta porque somos dados a tener tradiciones, somos dados a tener ciertas normativas en nuestra propia cultura, no solo como nación, sino también nuestra cultura familiar, y el Señor nos pide, rompan eso por este bien. El bien es llevar el mensaje a todo lugar. No, es impresionante, y la sensibilidad de Pedro, porque digo yo, es difícil porque como decías ahorita, o sea, eso no era solo algo que él creía porque se lo acababan de decir, o sea, eso era algo que verdaderamente venía ya, o sea, como que metido en sus genes desde nacimiento. Él se había guardado. Es impresionante que pueda hacer esa declaración de decir jamás o sea, verdaderamente se había guardado hasta ese día. Y algo que me llama mucho la atención es, y por eso le decía, la sensibilidad de poder interpretar con el discernimiento que el Señor le había dado a través del Espíritu Santo, porque yo no sé, es extraño porque esa visión no tenía que ver con personas, sino que se la presenta a través de animales y de comer. De cómo Pedro entonces puede venir a través del Espíritu Santo, tomar esa visión, discernirla e interpretarla para entender que se trataba de poder llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces, y después de eso, impresionante porque lo descubre, y la obediencia de poder hacerlo a pesar de que le estaba costando, porque no era fácil el romper sus tradiciones. Pero tal vez, porque después de escucharlos a ustedes, ¿qué más se puede decir, verdad, Nobel? Pero yo quisiera hacer entonces énfasis en algo que nos acabamos de leer, y que creo que es importante que nosotros podamos entender. Y fíjense que en el versículo 24 dice, Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Y fíjense que me llamaba mucho la atención porque al leer en este contexto podemos ver a un Bernabé que tenía un testimonio tan deseable que las personas tuvieron confianza en el mensaje, en realidad por él. Correcto. No tanto por el mensaje en sí, sino porque si Bernabé lo decía era como, bueno, o sea, tiene que ser verdad porque Bernabé lo está diciendo. Digo yo, nosotros como cristianos, qué lindo que cuando se hable de nosotros, imagínense que dijeran de cada uno de nosotros, es que es un hombre o una mujer buena. Es llena de fe y llena del Espíritu Santo. Si nosotros mantenemos ese testimonio, verdaderamente nuestras palabras van a tener un peso distinto y las personas van a tener confianza en lo que estamos diciendo. No por nosotros, sino por el testimonio que estamos dando a través del Señor. Así que solo quería hacer énfasis porque me llama tanto la atención de pensar la diferencia que hace un cristiano con un buen testimonio. Así es. Y es que muchas veces los hechos y las acciones hablan más que 1000 palabras, Nobel, y lo que dice Ricky es totalmente cierto. Y fíjate que esto me hace pensar muchas veces cuando creemos que Dios tiene solo una manera de hablarnos y creemos que
que la manera de cómo me habló a mí va a aplicar hacia tu vida o a la de Carolina o a la de Ricky. Y resulta que no. Dios tiene muchas formas de hablarnos, tiene muchas maneras de dar un mensaje. Y creo que yo haría una pregunta. ¿Será que no estamos nosotros encerrados en únicamente la manera que a Dios a ti te habló, te convertiste al Señor y estás cerrando la puerta a que los demás conozcan otras maneras? Y quiero ser muy cuidadoso con eso que estoy diciendo. Estoy diciendo que hay otros dioses o algo así. Estoy diciendo el camino y la verdad es uno. Es Jesucristo. Eso no está en discusión. Pero el Señor va a hablar de muchas maneras. Y en ese entonces Pedro, creo que él, como bien lo decían, él creía que era la única y que el mensaje era solo para este pueblo y que no se podía hacer nada. Y era el mensaje más amplio de lo que él creía. Y creo que eso es lo que hoy el Señor quiere con nosotros, que ese mensaje sea llevado a otros lugares. Y les quiero decir, creo que es momento muchas veces de nosotros como hijos de Dios tener esa amplitud y no creer que muchas veces juzgamos a las personas porque se ponen tal cosa, se quitan tal situación. Una mujer sí se maquilla, otra no, y que este se vaya para acá. No, dejemos que el Espíritu Santo haga la obra, porque el único que hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros solo somos las bocinas para hablar la palabra del Señor. Nosotros solo somos los que van a llevar el mensaje, pero el Señor es el que hace la obra en todos los demás. Y entonces vamos a estar tranquilos. Él es el que da todo. Nosotros tenemos que cuidar el testimonio. Como bien decía Ricky, lo que dice aquí en el versículo 24, que estemos llenos del Espíritu Santo para poder transmitir el mensaje de Jesucristo. Qué importante lo que dices, porque una de las cosas también que se ha dado a lo largo de la historia de la iglesia o a lo largo de la historia del cristianismo es que decimos que solo hay salvación dentro de mi denominación o dentro de mi comunidad de fe. Y la salvación no está en una denominación, la salvación no está en una confesión. La salvación y la buena noticia está en una persona, su nombre es Jesús. Y eso tenemos que ratificarlo y recordarlo constantemente, porque particularmente así fue como entendió la iglesia primitiva, porque uno ve en la segunda sección de la lectura que hicimos del capítulo 11 cómo la iglesia de Antioquía, y recordemos, Antioquía fue fundada en el año 300 a.C. y casualmente fue fundada por uno de los generales de Alejandro Magno en honor a su padre. Y esta ciudad fue una de las ciudades principales, diríamos nosotros, o los historiadores más bien, o los arqueólogos o los antropólogos, que fue la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, porque por ahí confluía todo el comercio, por ahí pasaba la vía ignaciana y era una ruta esencial para conectar todo el mundo del Asia Menor y el Asia Mayor. Y no solo eso, sino que de ahí, según la tradición histórica, Carolina, Mateo y Tomás iniciaron una escuela para promover las misiones o el movimiento misionero y de esa manera ir a la parte suroccidental de la India y posteriormente a toda la región nipona y tapona, según los datos históricos que tenemos. Y cuando uno ve la característica de la iglesia de Antioquía, que particularmente entendió que el mensaje de salvación era para todo el mundo, nosotros vemos la osadía en el testimonio de la palabra de Dios, el fundamento de la palabra, la generosidad y una visión de poder proclamar el mensaje a todo el mundo. Y de suyo, ahí es que inicia los famosos viajes del apóstol Pablo, los viajes misioneros que tanto estudia o expresa, por supuesto, Lucas. Ok. Sí, efectivamente, este capítulo es un parteaguas. Hasta acá había sido principalmente judíos, pero aquí se incluye todo este pueblo. Y no sé si me permites, Gonzalo, orar, porque nosotros somos parte de ese pueblo alcanzado, que en algún momento estábamos lejos, dice el apóstol Pablo, pero hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos porque nosotros no merecíamos ni tu gracia, ni tu amor, ni tu salvación. Sin embargo, Señor, tú veniste, te encarnaste para salvarnos a cada uno de nosotros. Y elegiste un pueblo, Señor, pero ahora somos parte de ese pueblo que ha podido conocer tu amor, tu perdón, tu salvación. Ayúdanos, Señor, para ser sensibles a tu Espíritu Santo, para también ser agentes de bendición y llevar este mensaje de esperanza, este evangelio que son buenas nuevas a aquellos que necesitan recordar, Señor, que tú como eterno y soberano Dios estás amándoles, estás alcanzándole y les estás buscando. Así es que ayúdanos a nosotros a ser instrumentos de tu mensaje, Señor, y de tu reino. Oramos todo esto en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Recupera tu paz y recarga tu energía. Hemos aprendido buenas lecciones del texto bíblico, pero hay mucho más que aprender de esta obra, de este libro de Marian Roja Estapé. Así que les invitamos a que no se desconecte. Esto es Vaya con Dios. Ya regresamos. Guiados por Jesús, es el momento de tomar el control de nuestras emociones y el control de nuestras vidas para enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Para pasar de la confusión a una vida en acción, activa un cambio con El Reinicio. Nosotros los seres humanos necesitamos vitaminas y aquí la autora nos va a ofrecer algunas vitaminas o herramientas vitamínicas. Y empezamos así. En la recta final del libro, nos dice la autora, quiero transmitirle paz y darte unas pautas para que poco a poco retomes las riendas de tu día a día. Aquí te propongo algunas herramientas para superar aquello que tengas bloqueado. Y dice la autora, empecemos con un ejercicio sencillo, ordenar tus ideas. Quien no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Para eso es fundamental que comprendas lo que te conviene, lo que te enferma y dónde nutrirte y recuperarte tanto físicamente como mental y espiritualmente. Ahora vamos a ver la primera herramienta y es ordenar las ideas. El paso inicial para recuperar el control de tu vida es saber realmente quién eres, cómo estás, qué actividades o personas te desgastan y con quién o dónde te recuperas y reparas. Ello requiere pausa y sinceridad. Pueden surgir respuestas que no te gusten, pero conocerte exige no autoengañarte. Entiende, dice la autora, en qué punto de tu vida te encuentras. ¿Estás agotado? ¿No consigues calmarte? ¿Has perdido la ilusión? ¿Te notas más irritable? ¿Todo te duele? ¿Estás triste? ¿Tienes alguna herida sin sanar? Conocerte te permitirá enfrentarte al futuro con más herramientas. La segunda herramienta, distinguir patología mental de problemas de la vida. En muchas ocasiones, el ritmo acelerado y complejo que llevamos se acompaña de ansiedad, angustia o insomnio. Esta distinción es básica para que el enfoque terapéutico sea el apropiado. Las enfermedades graves requieren un abordaje multidisciplinar, mejorar los tratamientos farmacológicos si fuera necesario, las terapias y el apoyo social o psicosocial. No es fácil, pero toda ayuda es poca. Para la patología de la vida corriente, precisamos buena prevención, pilares sólidos y el tratamiento adecuado. Con pilares sólidos me refiero, dice la autora, a la capacidad de pensar, decidir y acceder a formación que nutra nuestra mente, el espíritu y el corazón. Entonces, ¿qué pasa con los fármacos y la psicoterapia? La medicación debe pautarla y supervisarla a un especialista. Hay gente que en su botiquín tiene ansiolíticos e hipnóticos y los toma sin control, automedicándose. Estos fármacos alivian el malestar con prontitud, pero no atacan la raíz del problema ni fomentan otras soluciones que requieran más esfuerzo. A veces, la medicación es necesaria, sí, pero también hay que enseñar a tolerar el malestar. No toda dolencia debe ser apagada en cuanto surge. Para reequilibrar, dice la autora, la cuerda placer-dolor, es preciso aceptar pequeñas dosis de dolor. Debemos cuidar también cómo tratamos a nuestros hijos. Con frecuencia, paliamos o distraemos cualquier molestia con medicación, regalos u otras formas de liberar dopamina rápida. Permitirles sentir un poco de frustración es conveniente y formativo si queremos que se conviertan en adultos maduros. La psicoterapia es un gran apoyo, aporta pautas y ayuda a entender lo que sucede. Gracias a ella se instauran nuevos hábitos, por ejemplo, mejorar las habilidades de relación con otros y se van retirando o mitigando los más perjudiciales, como sanar y limar heridas que impiden tener vínculos sanos con el entorno. La tercera herramienta, la dimensión espiritual y sus recursos. Entender la crisis de salud mental de nuestra época exige aunar filosofía, ética, espiritualidad, medicina, psicología y sociología. No podemos limitarnos a pautar ansiolíticos a todo aquel que tenga alguna dificultad. Sería matar moscas a cañonazos o cortar malas hierbas sin arrancarlas de raíz. Si el problema subyacente no se trata, volverá con más fuerza y la eficacia del tratamiento farmacológico disminuirá por habituación. Necesitamos perspectiva y una visión amplia de la sociedad para comprender lo que ocurre.
La felicidad depende del sentido que le damos a la vida. No podemos vivir en el vacío, pues la mente, el corazón y el espíritu ansían un punto de apoyo. Cuando carecemos de fundamento y guía, sustituimos ese vacío por sensaciones dopaminérgicas. Para el ser humano es fundamental creer que su existencia importa, bien porque ayuda a los demás, bien por su propia superación o bien porque lo que hace tiene trascendencia. Encontrar un significado activa la motivación y de ahí nace la resiliencia, la capacidad de sobrellevar lo que llega. Sin sentido, caeríamos en un vacío profundo. Cada cual necesita hallar el suyo. Para ello hay que frenar y dar espacios a las preguntas esenciales sobre nuestra existencia. Y hay una cuarta herramienta que es de la multirrealidad al aburrimiento y a la contemplación. Dice la autora, antiguamente el ser humano debía mantener los sentidos en alerta para sobrevivir. La evolución teóricamente mejoró ese estado de amenaza. Hoy, empeñados en hacer varias cosas a la vez, seguimos en alerta constante, lo que anula el aburrimiento y la red neuronal por defecto. Sin aburrimiento no surge el pensamiento profundo, la creatividad, el arte, la filosofía ni la contemplación. Grandes pensadores médicos, investigadores y filósofos proponen volver al descanso como método para bajar el ritmo frenético de nuestras jornadas. No basta con dormir bien, hay que buscar lo que yo llamo, dice la autora, aburrimiento permitido. Ese que nos salva de infartos, depresiones, inflamaciones, adicciones, ansiedades y aislamientos no deseados. Siempre hemos cuidado el bienestar espiritual. Como dice la neuropsicóloga pediátrica Karina Castro, la espiritualidad va más allá de la religión. Es el proceso en el que el ser humano encuentra algo que trasciende los límites naturales. Esto es la trascendencia. Hoy, nos sigue diciendo la autora, ser espiritual está muy relacionado con la curiosidad y con hallar sentido a preguntas sin respuestas fáciles. Psiquiatras y psicólogos sabemos que creer en algo superior ayuda a sobrellevar circunstancias complicadas. He visto cómo personas con creencias firmes superan situaciones arduas. A mí me ha ayudado en momentos muy complejos. Estudios neurocientíficos muestran que quienes cuidan su espiritualidad tienen más empatía y mayor resiliencia. Cada individuo y familia tiene tradiciones y convicciones que se convierten en pilares para afrontar momentos difíciles. En definitiva, necesitamos dar cabida a la pausa mental, a la contemplación, a las rutinas vitamínicas que mantengan ese cierto orden vital. Recientes investigaciones afirman que la meditación, la oración o las prácticas religiosas generan cambios en la actividad cerebral. En uno de esos estudios se demostró que las personas que meditaban tenían más ondas alfa, fundamentales para la atención. Otro halló que la meditación forzaba y agrandaba la corteza singular anterior, CCA, en tan solo 5 días de práctica. Una CCA fortalecida ayuda a salir del bucle mental y a priorizar un pensamiento sobre otro. Y por ello, las prácticas religiosas pueden liberar neurotransmisores, dopamina, serotonina y endorfinas. Además, se ha visto que en quienes meditan disminuye la actividad de la amígdala, responsable del miedo y la ansiedad, y se activa el sistema parasimpático, que promueve la calma. Al reducir la amígdala, disminuye también la respuesta al estrés y a la ansiedad. Bueno, y así terminamos esta primera reflexión, esta primera lectura en medio de filosofía, ética, historia, medicina y una serie de lenguajes en el campo de la neurociencia, donde básicamente hemos aprendido por lo menos 4 elementos que son esenciales. En primer lugar, hay que ordenar las ideas. En segundo lugar, hay que distinguir entre la patología mental y los problemas de la vida. En tercer lugar, la relevancia de la dimensión espiritual y finalmente la contemplación y entender que el aburrimiento no necesariamente es pérdida de tiempo cuando nos dedicamos a contemplar algo que trasciende. Y en ese sentido, abro esta mesa para que podamos reflexionar en varios tópicos que son de suma relevancia. Y ya lo decía el famoso pensador Heráclito, conócete a ti mismo. Si no nos conocemos a nosotros mismos, nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras perspectivas de vida, entonces va a ser muy difícil que podamos ordenar nuestras ideas. Carolina, Ricky, Nobel. Así es, yo creo que la autora nos invita, nos desafía y nos coloca frente a un espejo
para que eventualmente nos hagamos esas preguntas que normalmente no nos queremos hacer. Yo no sé si ustedes, pero yo muchas veces me hablo a mí misma y pregunto, Carolina, ¿qué te pasa? Carolina, ¿por qué estás actuando así? Carolina, ¿verdad? Y yo lo veo, ¿verdad? No, yo lo veo, está en el espejo. ¿Y con quién está hablando esta mujer? Dije yo, pero ahí mejor no me meto, ¿verdad? Pero es que esas preguntas tanto son introspectivas como retrospectivas. Introspectivas hacia adentro, que son las emociones que estoy viviendo, estoy experimentando, que incluso para nosotras las mujeres a veces va a estar asociado con nuestro periodo de cada 28 días, ¿verdad? Pero las retrospectivas tienen que ver con todas las decisiones que hemos tomado anteriormente, con cada una de las acciones incluso que hemos realizado, con cada uno de cómo hemos o afectado relaciones, madurado relaciones o establecido nuevas relaciones. Entonces, la autora nos invita realmente a vernos hacia nosotros, no con el sentido de culparnos, no con el sentido de buscar culpables tampoco, sino con el sentido de descubrir qué es lo que eventualmente nos podría estar trastocando y no dejarnos organizar bien nuestras ideas y no dejarnos puntualmente distinguir si lo que estoy viviendo es producto de mi falta de descanso, producto del excesivo trabajo, producto de las excesivas exigencias personales, porque cuando uno es demasiado perfeccionista, quiere que todas las cosas salgan muy bien, cero error, y eso muchas veces a este tipo de persona le acarrea un estrés. No diría que innecesario, pero sí superior con respecto a otras personas. Importante es ordenar las ideas, Ricky, pero también entender que hay elementos que no necesariamente son patologías de la mente, sino también hay problemas que hay que aprender a enfrentar. Y lo digo porque tú trabajas mucho con el tema de la paternidad y vaya si no, a veces los padres queremos evitarles ciertos dolores y ciertos sufrimientos a nuestros hijos y no les enseñamos a afrontar esos problemas o esos dolores que al final termina siendo un mal mayor que finalmente resolución de un conflicto. Es impresionante y exactamente eso quería conversar. O sea, verdaderamente la autora nos dice distinguir patología mental de problemas de la vida. Pero distinguir, creo que ahí está el secreto, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer una evaluación y decir, ok, esto es un problema real o esto no es un problema real. Y definitivamente sí, como papás nosotros tenemos que reconocer que nuestros hijos necesitan ciertas circunstancias en su vida para poder crecer, para poder fortalecerse, para poder estar súper de moda, estar utilizando ciertos términos, ¿verdad? Pero de verdad, esa resiliencia de la que nosotros hablamos, eso significa aprender a sobreponernos a situaciones difíciles. Y saben, leyendo un material me llamaba la atención porque esta científica decía, la resiliencia no se puede generar y guardar para cuando se necesita. La resiliencia se desarrolla únicamente en el momento en el que nosotros estamos pasando por ese problema. Ahí estamos nosotros generando resiliencia. No es como algo que se aprende o que yo puedo estudiar, sino que se tiene que vivir. Entonces, sí vale la pena que nosotros ayudemos a nuestros hijos. Miren, no les hacemos ningún favor sacándolos de situaciones difíciles. No les hacemos ningún favor evitando que ellos sufran consecuencias que tienen que sufrir por las decisiones que han tomado. Es nocivo para ellos y estamos criando generaciones muy débiles precisamente por eso. Es bien doloroso, pero miren, uno escucha ahora niños y jóvenes y todo el tiempo están diciendo, es que estoy ansioso, es que tengo depresión, es que, miren, es impresionante porque lo digo con todo respeto, porque yo sé que lo están sintiendo, pero porque alguien más se los ha dicho probablemente. Pero miren, nuestros hijos normalmente no están pasando por problemas serios. ¿Sí? Y precisamente por eso creen que tienen problemas. En un material de T.D. Jakes, me recuerdo que él habla de cómo él creció en un ambiente, en un momento en el que verdaderamente el tema racial era serio. Estaban viviendo una guerra civil, básicamente. Y él dice, por eso que nosotros teníamos problemas reales, no nos preocupábamos por las cosas que no eran reales. Pero ahora, si somos honestos, estamos viviendo en un tiempo tan tranquilo, cómodo. Tan cómodo, ¿verdad, Carolina? Que entonces comenzamos a creer que cosas que no son problemas reales son problemas. Puro Cantinflas estoy hoy, ¿verdad? O sea, no sé si me voy a entender. Pero la idea es esa. Pero esa es la idea, ¿verdad? Es esa. Que seamos cuidadosos y que verdaderamente permitamos que nuestros hijos pasen por momentos y que pasen por momentos, y ella habla mucho de que se aburran. Miren, ahora los papás rápido reaccionamos con una pantalla para que no se aburra. Permita que su hijo salga a jugar y se aburra.
esos momentos son los que traen Y que las se mejores ensucien. ideas. Es que se ensucien Sí. y saben, y es que es eso, la creatividad viene en los momentos de aburrimiento. No hay nada mejor que estar jugando con algo. Uno comienza a inventarse juegos, Imaginar. a pensar esto funcionaría. Uno comienza a ser creativo. Entonces es eso. Y eso que dijiste, Gonzalo, por favor, permita que sus hijos se ensucien. No hay problema. O sea, no le va a pasar nada. Al contrario, científicamente es muy saludable que sus hijos jueguen con tierra. Otro día hablamos de Otro día hablamos de eso, pero Y lo que tú científicamente dices, está sí. comprobado, por ejemplo, lo que estás hablando de que se hizo un estudio en Harvard también acerca de cómo funciona el aburrimiento, y es que nosotros los adultos ya no le damos chance al cerebro de poder reconectar. Estamos todo el tiempo como dándole a la máquina, es como tener el carro encendido 24 horas, ¿verdad? A usted se le va a acabar la gasolina tarde o temprano en su automóvil si lo deja prendido. Pero es que no voy acelerando, no importa, lo tiene ahí funcionando y dándole. Y creo que hoy en día tenemos que aprender a descansar y a tener un tiempo de paz. Lo que pasa es que el mundo nos está enseñando, tienes que hacer esto, aprovecha el tiempo en el carro. Y yo caí en esa trampa, porque yo soy una de esas víctimas, de verdad, que uno dice, voy a manejar y voy a poner un audiolibro para ir aprendiendo, o voy a aprender algún idioma mientras voy manejando, y estoy en el gimnasio, me pongo los audífonos y voy a escuchar un audiolibro también o algún podcast. Y estamos en todo el tiempo. Todos los sentidos están ocupados. Entonces tu cerebro no absorbe nada al final del tiempo. Entonces, hay un autor que dice esto, hace el experimento. Si vas al gimnasio, a veces yo sé que es incómodo estar escuchando cosas que no te gustan, digamos música que tal vez no te agrada o lo que sea, pero es bueno porque estás recibiendo todo el mundo, estás interiorizando todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Y eso es bueno. Cuando ahora estoy aprendiendo otra vez o reaprendiendo que cuando voy manejando, ya no necesariamente voy escuchando un audiolibro, simplemente no llevo ni siquiera música. Voy escuchando las bocinas de los carros de la par, que pasa una moto por acá, pero mis sentidos están como que más alerta. Y ¿saben qué he descubierto? He manejado más relajado. Oh. Estoy disfrutando más el paisaje y disfrutando de cosas que dejé de aprovechar. Por ejemplo, voy con mi familia, platicamos más. Y creo que son cosas que a veces no lo hacemos intencionalmente, de no darle tiempo a la gente. Simplemente no le damos espacio al cerebro, a nosotros mismos, de decir, necesito disfrutar de la vida, tomar un café, disfrutar esas notas de un buen café, comer algo, disfrutarlo. Siempre queremos estar ocupados en algo y nos sentimos hasta como mal. Decimos, ay, no estoy aprovechando el tiempo. El aburrimiento también es aprovechar el tiempo. Lo que pasa es que hay personas que solo les gusta estar aburridas todo el día, entonces tampoco Sí, es bueno. Todo extremo, ¿verdad? Así es es. malo. Y una de las cosas que uno puede apreciar casualmente en esta lectura es no solo, queridos amigos, poner en orden las ideas, no solo es poder hacer una distinción entre una patología mental y un problema de la vida. Y aquí salió casualmente la dinámica de poder comprender, de poder incentivar a nuestros hijos que aprovechen bien los tiempos. Un proverbio antiguo decía: enséñale a tu hijo a caminar y no le hagas el camino. Y la verdad es que eso es esencial porque nos invita a poder reflexionar y orar por nuestros hijos, a entender la importancia de cultivar la vida espiritual, y algo que nos decía la autora es precisamente contemplar y aprovechar los espacios al aire libre, la naturaleza, las conversaciones que a veces no podemos porque vivimos en un mundo tan ajetreado. En otra ocasión creo yo que discutiremos qué implica vivir dentro de una metrópoli, porque eso asuma un estrés mucho más complejo, y sin embargo hay que ponerle pausa a nuestra vida, disfrutar los espacios inclusive de ocio, que no sea mucho, porque el aburrimiento excesivo nos lleva a malas decisiones. Y por eso, ¿qué tal, Nobel, si tenemos un espacio para poder orar y para poder precisamente reflexionar en estos tópicos y pedirle al Señor que nos dé sabiduría en cómo vamos a tratar estos elementos en casa y, por supuesto, aquí en Vaya con Dios? Muchas gracias. Y quiero darle un breve consejo a los que les gusta salir a caminar, a orar. Y quiero orar por esto también, pero también tenemos que aprender a orar sin música y disfrutar y escuchar la voz de Dios. Pareciera algo que, ¿cómo es posible? Lo necesitamos, créame que nos va a ayudar mucho. Y déjeme orar por usted para que el Señor nos pueda dar sabiduría en lo que necesitamos. Dios, hoy te doy gracias por todas las personas que ahora mismo pueden ir en sus vehículos manejando hacia sus trabajos, hacia la escuela de sus hijos. Yo te quiero pedir que nos ayudes a disfrutar cada momento,
que aprendamos a descansar en ti, Señor. Como dice tu palabra en Filipenses, que la paz tuya sobrepase todo entendimiento y que llene nuestros corazones. Dios, si hay alguien en este momento, que estoy seguro que habrá alguien en este momento que está pasando por una crisis tanto económica, una crisis psicológica, una crisis familiar, yo te quiero pedir que tú los abraces y tú traigas paz, que tú traigas una solución y que las personas puedan ver que tú también estás con nosotros en los momentos difíciles y que tú nos acompañas. Te lo pido en el nombre de Jesús, creyendo que vamos a ver milagros esta semana. Amén. Amén. No se olvide que la contemplación es esencial, pero ¿saben qué? Hay muchas cosas más que aprender, así que no te desconectes. Haremos una breve pausa. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Y la autora nos da una quinta herramienta de esas partes vitamínicas. Dice en forma de pregunta, ¿es malo aburrirse? Lo malo es no saber hacerlo. La proliferación de personas aletargadas hoy en día se relaciona paradójicamente con el éxito de la sociedad en satisfacer necesidades primarias e inmediatas. Si no trabajamos, estudiamos o cuidamos a nuestros seres queridos, surge el tiempo libre que, en cuanto aparece, se invade en un milisegundo con la mirada a la pantalla. Dejamos al niño en el colegio y esos instantes de regreso al coche o al automóvil o a la parada del autobús los dedicamos a ver algo en el celular. Llevar un aparato todo el día en la mano impide desconectarse de verdad. Genera una sensación falsa de estar ocupados y haciendo cosas. No nos gusta aburrirnos. Matamos los momentos de pausa consumiendo contenidos, películas, series o videos, navegando por redes, enganchados a juegos en línea, a la pornografía o a portales de noticias que se actualizan con frecuencia para mantenernos conectados y validar nuestro FOMO. Es una trampa que nos invita a eludir la soledad ofreciendo la pantalla como vía de escape. A propósito, solo una aclaración, ¿verdad? El síndrome de FOMO es ese miedo irrestricto a quedarse sin todos estos dispositivos que nos permiten mantenernos ocupados y no aprovechar los espacios. Miedo a perdernos algo, es en español. Miedo a perdernos algo, literalmente. Y la verdad es que vale la pena poder tomar consejos sabios de esta autora que nos sigue diciendo, el aburrimiento genera angustia. La mente lo considera una molestia y huye de él lo antes posible. El cerebro recuerda lo que la calma y sabe que la dopamina le libera de esa situación. Científicamente hablando, esto no es negativo. Y esta siguiente sección pareciera ser escrita por mí, pero no. Es de la autora, pero me conecto con ella. Y dice, desde que soy madre me debato entre empujar a mis hijos a actividades constantes o dejarles que se aburran. Tras leer e investigar, llego a la conclusión de que permitirles no hacer nada es bueno para su cerebro, aunque la presión social para ocuparlos sea enorme. Cuando dicen que se aburren, reprimo mi impulso natural de entretenerles. Es necesario que ellos mismos encuentren maneras de jugar y divertirse. Y atención todos los papás. Sí. Atención, sí. No olvides, si fomentas en la cabecita de tu hijo que busque estímulos e ilusiones por sí solos, abrirás paso a su creatividad. Los momentos de aburrimiento son fuentes de inspiración. Tantos escritores e inventores han pasado por ellos. Gran parte del aburrimiento artificial surge porque el cerebro está acostumbrado a la hiperestimulación. Notificaciones e inputs cada minuto que lo vuelven adicto a resolver y sentir dopamina. Así, la ausencia de estímulos breves nos hacen creer que nos aburrimos cuando en realidad nuestro cerebro disfruta de un oasis de paz en medio del bombardeo de datos. Un cerebro con tiempo libre, sin estímulos externos, intentará escapar del aburrimiento, iniciando la divagación. Está demostrado que al detenernos y aceptar el aburrimiento, surgen ideas latentes que finalmente todos procesamos. Por tanto, fomentar la creatividad no es el único beneficio. En la actividad frenética, la mente pierde capacidad de empatía. Abrirnos al aburrimiento nos ayuda a conectar mejor con quienes nos rodean, a quienes quizá hayamos ignorado o incluso dañado sin querer. Y cuando el aburrimiento trae paz, nuestra batería mental se recarga. Intentar hacerlo todo activa el modo alerta, que hablábamos en el segmento anterior, y nos intoxica con cortisol. Sé que muchos fuimos educados en el esfuerzo constante, pero aceptar momentos sin hacer nada
es saludable. En la sala de espera del médico o en el vagón silencioso del tren, deja el celular y disfruta del momento. Túmbate en una toalla frente al mar escuchando el romper de las olas. Reserva unas horas en un spa. Siéntate junto a la chimenea con una manta. Busca un entorno que te genere paz y permítete descansar la mente sin pensar en lo pendiente. Disfruta de un paisaje bonito, de una puesta de sol, de una lectura cautivadora o de una canción que evoque emociones, sin sentir culpa ni pérdida de tiempo. Al hacerlo, ganas salud, felicidad y calidad de vida. La sexta herramienta que nos enseña Marian Roja Estapé es aprende a respirar. Quiero que añadas a tu vida, dice la autora, una rutina maravillosa, respirar conscientemente. Pero si respiro miles de veces al día, dirás, cierto, pero quizás no eres consciente de si lo haces por la nariz o por la boca. Cuando acompaño a mis pacientes en sus inspiraciones y expiraciones, les enseño a compasar la respiración, a ralentizarla y a retener el aire en distintos momentos. Y la mayoría de las personas respira mal. Hoy sabemos, gracias a numerosos estudios, que esto repercute en la memoria, la atención, la concentración y en afecciones de la mente y el cuerpo. Respirar puede ser inconsciente, pero también un acto de plena conciencia que remedia emociones negativas y fortalece áreas cerebrales. Algunos patrones de respiración nutren el cerebro, otros afectan negativamente la salud. Se cree que enfermedades como el asma, la ansiedad o los trastornos de atención podrían moderarse aprendiendo a respirar bien. Respirar conscientemente alivia el dolor, el insomnio y mejora la digestión y el rendimiento cognitivo. El doctor Jayakar Nayak, cirujano nasal y sinusal, expone el poder oculto de la nariz. Al respirar por la nariz hay mayor activación neuronal y se potencian la atención y el aprendizaje. El aire se pega a los tejidos blandos de la parte posterior de la garganta, lo que ensancha las vías respiratorias y facilita el flujo. Con el tiempo, esos músculos se tonifican para permanecer en esa posición. En cambio, inhalar por la boca hace que los tejidos blandos traseros se flaqueen y flexionen hacia adentro, reduciendo el espacio y dificultando la respiración. Un estudio japonés concluyó que respirar por la boca altera el oxígeno en la corteza prefrontal. Los niños vienen respirando por la boca debido a catarros frecuentes. Recuerdo una anécdota con uno de mis hijos. Tras una rabieta que por un juguete roto se tumbó en el suelo y empezó a inspirar despacio. Minutos después, más tranquilo, me explicó que su profesora María les había enseñado de ese ejercicio para calmarse. Quizá en unos años la respiración consciente sea asignatura obligatoria. Y la autora continúa diciendo y terminando este capítulo diciendo, realiza ejercicios de respiración nasal al conducir o caminar. Practica todos los días, poco a poco. Con el tiempo notarás tus beneficios o sus beneficios. Así verás que estas herramientas sencillas pueden generar cambios magníficos en tu bienestar integral. Practícalas y verás. Y así termina la autora esta sección enseñándonos otros dos principios, aparte de los que ya habíamos visto. Recordemos, por supuesto, poner en orden nuestras ideas, hacer una distinción entre lo que es patología mental y problemas cotidianos de la vida, fomentar la espiritualidad, la contemplación. Y ahora se hace una pregunta, Marian Roja Estapé. ¿Es malo aburrirse? Y la respuesta, lo malo es no saber hacerlo. Y nos da ciertos ejemplos, ciertas dinámicas que son importantes a considerarla y a tomar en cuenta. En ese contexto también nos enseña a respirar bien. Y yo no sé si a ustedes les pasó, amigo, pero ahorita yo empecé a hacer el ejercicio y ya me cansé, ¿verdad?, de cómo respirar bien. Se te quitó el nerviosismo. Parte de la premisa es natural. que todos respiramos mal. Principios que son interesantes. La vida al aire libre, pensar en cosas que van más allá de lo meramente cotidiano, nos hace tener calidad de vida. Y yo quiero que vea esta fotografía que producción ha preparado porque creo yo que nos va a dar un comentario sumamente importante. Miren la nietecita de nuestro querido Ricky Chacón y Evelyn en la naturaleza, pensando, contemplando. No, uno diría, pero está aburrida. No, está disfrutando los espacios. Y eso es lo que nos lleva, Ricky, me gustaría que tú pudieras reaccionar a esa fotografía porque es tu nieta, pero nos conecta precisamente con lo que la autora nos está diciendo. Es que es bien interesante porque es eso, 1 año y medio y ella es súper activa. Y ahí hace un momento había estado jugando, había estado haciendo de todo,
pero también tiene esos momentos en los que se puede sentar y al año y medio uno la mira, o sea, dígame si no, parece que está reflexionando. Sí. Ella está verdaderamente tranquila y está en paz. Y saben, creo que eso es algo que nosotros debemos de verdad contemplar y poner en práctica. Esto no sirve de nada si nosotros nos lo llevamos como una idea, decir, ay, sí, qué bueno sería. Mire, cuando nosotros leemos la Biblia nos habla acerca de por qué Dios creó todo lo que creó para nosotros. Él habla acerca de la grandeza, de la naturaleza, de lo que Él creó para nosotros. Verdaderamente salir al aire libre nos conecta con Dios y nos hace relajarnos y nos hace poder entrar en ese estado de veras de poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y de hecho, Ricky, aunque él no necesita descanso porque no se cansa, nos enseña la relevancia y la importancia de parar. Es muy importante. Fíjese que, bueno, hay muchísimos ejemplos, pero uno que a mí me marcó desde hace muchos, muchos años, porque uno siempre cree que para poder descansar uno necesita tener tiempo. Pero no, para poder descansar uno solo necesita hacer el espacio intencionalmente. Eso no significa que está reservado para los que no tienen nada que hacer. Y fíjense que si ustedes han escuchado de Aristóteles Onassis, él fue un griego que verdaderamente multimillonario, se hizo muy, muy rico con tema de cargas marítimas. Pero él a mí me impresionó porque hace años yo lo leí y él se sentaba voluntariamente, intencionalmente 2 horas al día a pensar. Yo decía, pero ¿cómo hace un empresario de ese tamaño para sacar tiempo y sentarse 2 horas al día? Sí, la importancia es producir. Exactamente, pero él decía, en ese tiempo donde yo me relajo y pienso, es donde vienen las mejores ideas. Sí. Entonces, eso solo es un ejemplo en lo natural de lo que Dios ya nos enseñó a nosotros. La Biblia nos habla acerca de meditar, de pausar, de tomar esos tiempos para conectarnos con Dios. Y uno de los lugares más, creo que más nos ayudan a conectarnos con Él es la naturaleza. Entonces, así como, la verdad, esta nietecita que no, o sea, suena feo que yo lo diga, pero es la nieta más linda del mundo, ¿verdad? Puede tener ese tiempo para poder sentarse, reflexionar y pasar un tiempo solo ahí, ¿verdad? Solo estando. Creo que nosotros tenemos que aprender de eso y ponerlo en práctica. Hace la diferencia realmente. Y inclusive cuando estamos pasando por pruebas y por circunstancias difíciles, la autora nos dice, miren, cuidado, no recaigan en el extremo porque realmente no todo tiene que ver con una patología, sino que las circunstancias de la vida nos enseñan a afrontar y a confrontar. Y uno lo ve, Carolina, en el salmista, casualmente cuando es perseguido, casualmente cuando tiene que asumir las consecuencias de sus malas decisiones, él se da tiempo para descansar y los salmos de consuelo, los salmos de esperanza, es una invitación a sentarse y a contemplar al Dios creador que nos da la posibilidad de disfrutar, aún en medio de la persecución y el dolor, la esperanza de un mejor mañana. Así es, y es que cuando nos... ¿Cómo lo dije? Lo dijiste muy bien, mi amor. Okay, te muchísimas gracias. Un beso y un abrazo, como le digo a los niños. Cuando nos tomamos ese tiempo, lo que estamos haciendo es reconectándonos con el Señor. De hecho, el Señor nos da el tiempo del descanso, por eso a la noche. En Éxodo les dice a su pueblo, el 7º día lo descansarás, como una orden, como un mandato que ellos debían de cumplir, y la intención de ese mandato era que se dedicaran ellos a servirle al Señor, a adorar al Señor. Obviamente, por ahí lo hemos corrompido un poco y todo lo demás, pero Jesús una vez más nos muestra que efectivamente el descanso es necesario apartarse. Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16, él va a decir que la fama de Jesús aumentaba cada vez más. Estaba sanando enfermos, estaba liberando endemoniados, estaba haciendo milagros en la naturaleza. Pero el versículo 16 dice, pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. No tenga miedo, estar solo, porque así su mente se va a tranquilizar y entonces podrá tener esos diálogos profundos con el Señor. No importa si tiene que ver incluso con su propia existencia, con su propio sentido de la vida. Si usted cree que está perdido, busque al Señor. Pero también es peligroso si usted en ese descanso, en lugar de buscar conectarse con el Señor, busca conectarse con las redes, entonces ahí el diablo lo puede atrapar y ya sabemos que se ha dicho que para conocer el corazón, la mente y el comportamiento de un hombre y una mujer hay que saber qué es lo que hace, qué es lo que ve en esa soledad. Así es que si se aparta, hágalo intencionalmente para adorar a Dios, para buscar al Señor, para reflexionar acerca de lo que Dios le ha dado, su familia, su trabajo, sus amigos, la salvación, pero además cómo usted
puede ser útil en las manos del Señor. Y la verdad, Nobel, es que debemos aprender a aprovechar nuestros tiempos de soledad, nuestro tiempo de contemplación, porque también puede ser muy peligroso si no tenemos una guía y una meta, porque quien no tiene guía y meta entonces puede pensar cualquier lado va. muchas cosas y nos puede ir muy mal. Y yo creo que la autora, como los comentarios tanto de Carolina y Ricky, nos dan un punto de llegada, ¿verdad?, en este programa, porque hay que aprender a hacer una gran distinción entre lo urgente y lo importante, entre el activismo excesivo en una sociedad que es frenética y que no nos invita mucho al silencio. Y la autora nos dice que parte de la motivación para ordenar las ideas es pausar y poner las cosas en orden. Y uniendo esto que estás diciendo, hace unos días atrás olvidé este dispositivo que usted ve acá. Y tenía una actividad en la escuela de mis hijas. Ajá. Y recuerdo que ya iba a mitad de camino y me doy cuenta que no llevo el teléfono. Y me dice mi esposa, ¿qué vas a hacer? Nada, vamos a la escuela. ¿Seguro? Me dice, sí. Y entonces le digo, es que ya estuve en una desintoxicación de teléfono empecé como hace dos meses. Pero ¿y si te llama Gonzalo? Ay, vea qué hace. Ahí lo miro ahí. Y entonces lo que les quiero contar es que sentí tanta paz que en otra temporada yo hubiese regresado por el teléfono no importando. Y miren, yo les quiero decir esto de verdad, si ustedes pueden hacer una desintoxicación de teléfono, de redes, disfruté tanto ese acto de ver cosas, disfrutar a mis hijas, disfrutar a mi hija grande en lo que le tocaba hacer. Me dio tiempo de llorar también, ver algunas fotos. Yo dije, wow, todo esto me lo hubiera perdido porque estoy seguro que si me hubiera llevado este dispositivo, me entra un mensaje o algo pasa en el WhatsApp y regresé tan tranquilo. Y cuando ya regresé a mi casa y reviso el teléfono, ¿adivinen qué? Nadie había llamado. Entonces solo estamos suponiendo y no tenemos ese espacio de disfrutar las cosas tan lindas que nos dan. Miren, y en ese evento yo me tomé fotos con mis hijas, con los compañeros de mis hijas, con los papás de mis hijas. Disfrutamos tanto el evento que me recuerdo de cada detalle. Entonces me lleva a pensar esto también, que el estudio, y lo he repetido en otros programas anteriormente, que lo que es analógico y digital, o sea, lo analógico lo recuerdas completamente. Es por eso que muchos de los que obviamente crecimos sin tecnología, nos recordamos de nuestra niñez y de nuestra infancia, de las travesuras que hacíamos, de las cosas, de las ocurrencias, y nos reímos y disfrutamos porque era lo analógico, lo vivimos, no teníamos distracción. Y pocas veces vamos a recordar el mundo digital. Cuando estás metido en el celular hay cosas que no te vas a recordar precisamente, y es por eso que también existen tantos accidentes en el automóvil, porque vas tan metido en algo y haces colisionar muchas cosas. Entonces, creo que esos momentos tenemos que hacerlos intencionalmente, dejar el celular un rato y vernos así como estamos ahora, cara a cara, platicar y recordar esos momentos, así como la nietecita de Ricky. Qué rico, qué paz, o sea, paz. Olvidarte de todo, de verdad hace falta en esos tiempos y no sentirse mal por descansar. Así es. Queridos amigos, hay que ordenar las ideas, hay que disfrutar los espacios. Hay que fomentar una espiritualidad genuina que busque al Creador y que entienda que Dios también se revela no solo en su palabra, sino también en la naturaleza. Hay que buscar esos espacios que, más que aburrimiento, al final es encontrarse con uno mismo y hacer las preguntas necesarias para ver cómo llegar a un buen puerto, a una buena meta, cómo aprender a respirar bien. ¿Para qué? Para que tanto ustedes como nosotros podamos entender que la vida es bella y que a veces estos dispositivos, a veces la revolución en la cual nosotros nos encontramos, que es la digital, nos está apartando de lo que es verdaderamente importante. ¿Por qué no pensamos en ir dejando poco a poco lo urgente para poder levantar y exaltar lo que es importante? ¿Por qué no comenzamos a disfrutar nuestros espacios con nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos? Porque tristemente en el mundo que vivimos siempre vamos a estar ocupados, siempre va a aparecer algo, siempre va a haber
un elemento, un indicio que nos aparta realmente de lo que es y que he mencionado verdaderamente importante. Yo creo que este es un buen espacio para tomar una decisión. Yo creo que este es un buen espacio para poder ir no solo al Señor, sino volvernos a mirar las caras, Carolina, Ricky, Nobel, para poder disfrutar esos espacios que a veces nos cuesta tanto, como es simple y sencillamente molestar y disfrutar la amistad que a veces tanto nos hace falta. Y por eso, la verdad que yo quiero pedir, antes de orar, una reflexión a cada uno de ustedes que quieran dejar en los corazones de todos nuestros amigos, de toda la comunidad virtual y las diferentes plataformas de Vaya con Dios, que nos enseña no solo este libro de Marian Rojas Tapé, sino lo que aprendimos hoy a la luz de las Escrituras, de hacer lo que es verdaderamente importante para toda nuestra comunidad, Ricky, Carolina y Nobel. Partimos por las damas. Ok, por las damas. Está bien, Ricky. Okay. Adelante. La vez anterior que estuve en el programa hablé de darle el diezmo al Señor de nuestro tiempo. ¿Qué le parece si empieza, además de diezmar esas 2.4 horas, ¿verdad? 2 horas 40 minutos, y en ese tiempo entonces se dedique a observar su propio hogar? Cada mesa, cada silla, cada cosa que tiene usted dentro de su hogar, los miembros de su familia, y dar gracias al Señor por cada uno de ellos, dónde están ahora, pero hacia dónde quiere llevarlos. Pero también por su vida, por su comunidad, por su iglesia, por su trabajo, por sus amigos. Y leer las Escrituras, dedicar ese tiempo exclusivamente para adorar al Señor. Yo les recomendaría que agenden un tiempo para hacer una pausa y si pueden, miren, donde estén, por lo menos una ventana, salgan y vean la naturaleza, vean los cielos, vean lo que Dios hizo, porque verdaderamente los cielos y la tierra cuentan acerca de la gloria de Dios. Pero sí, por eso le digo, agéndelo, porque yo me he dado cuenta que si yo solo espero a que me nazca el deseo, no lo voy a hacer. Pero si nosotros ponemos en nuestro, yo no sé si usted usa los recordatorios, pero yo tengo muchos recordatorios. Ponga un recordatorio y agende el hacer una pausa todos los días para contemplar al Señor a través de la naturaleza. Hace una diferencia impresionante. Uno regresa después incluso a trabajar y las cosas se miran completamente distintas. Excelente, buenísima Genial. reflexión. Y Mateo 6:34 dice, no se preocupen por el día de mañana porque cada día trae su propio afán. Lo que le quiero decir es que usted y yo no somos Dios, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar más tarde, pero sí podemos descansar en Él. Podemos dejar todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad delante de Él. Cuando empezamos a dejar eso, vamos a descansar completamente porque Él es el que aligera nuestra carga y Él lleva todo el peso de nuestros problemas y descansar en Él es lo mejor. Así que abandonémonos de sus brazos y dejemos que Él sea que controle nuestra vida. ¿Hace cuánto que no visitas a tus padres? ¿Hace cuánto que no llamas por teléfono a tu hermano o a tu hermana? ¿Hace cuánto que no visitas a primos o seres queridos que por años los has dejado de ver porque tienes una vida muy ocupada y posiblemente te está yendo muy bien, pero ¿a qué precio? ¿Al precio de romper relaciones filiales, romper relaciones fraternales, romper relaciones que Dios quiere que volvamos a retomar? ¿Qué es lo verdaderamente importante que hemos dejado de hacer en estos días y que a la luz del programa del día de hoy necesitamos volver a retomar? ¿Qué tal si nos comenzamos a encontrar con nosotros mismos y con Dios a través de disfrutar, como han dicho nuestros queridos amigos, esos espacios a solas con el Señor? Contemplar, ordenar las ideas y buscar en la palabra de Dios el consejo sabio nos ayudará siempre, siempre a darle realce a lo importante por sobre lo urgente. No dejemos lo que podemos hacer hoy para el día de mañana. Y por eso yo quiero orar por ustedes y decirle, Señor, danos la sabiduría que proviene de lo alto. Señor, permítenos, por sobre todas las cosas, experimentar ese abrazo del Padre en medio de tantas ocupaciones, en medio de un mundo convulsionado, en medio de un tráfico complejo, en medio de una realidad que muchos de nosotros vivimos con tanto compromiso, en medio de circunstancias donde también muchos de nosotros no sabemos qué decir. No, ayúdanos a poner pausa en nuestra vida, a ordenar nuestras ideas y nuestros pensamientos, a buscarte de todo corazón para recibir el consejo sabio. Ayúdanos, Señor, a poder entender
qué es lo que vale la pena en esta vida y cuáles son esas cosas que tenemos que desechar. Ayúdanos a volver a encontrar nosotros como hijos esos espacios con nuestros padres, con nuestros seres queridos, para los que tenemos la dicha de poder tener vivo a nuestros seres queridos. No desperdiciemos los espacios para reencontrarnos con nuestros hermanos o con nuestros amigos. Señor, danos esa pausa que necesitamos para descansar en ti y saber que al final del día tú eres el que da y el que quita, y que nos invita a aprovechar bien el tiempo porque los días son difíciles. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. La verdad es que hemos sacado bastantes lecciones para nuestra vida y, por supuesto, recordamos, ¿verdad?, que nos encontramos en este episodio Recupera tu paz y recarga tu energía. Bueno, mi querida esposa, ha sido un tremendo honor y un tremendo placer compartir esta plataforma. Hoy, como ustedes pueden ver, he estado bien portadito. Hoy así he estado prolijo, pero la verdad es que te amo y ha sido una tremenda bendición compartir este lugar. Una palabra final. Sí, te amo. Eso. Ya sabemos Queridos lo que amigos. se necesita para Así que se es. comporte ¿Verdad bien que sí? Gonzalo. Traer a Carolina, ¿verdad? Listo. Queridos amigos, recuerde que el Señor es bueno, bondadoso, generoso con usted. Por favor, para representar su imagen y semejanza, por favor, dedique el tiempo al Señor, a sus familiares y sobre todo, busque cómo servirle a Él con todo lo que usted haga, a donde vaya y de la forma en que esté. No a través de las redes únicamente, sino con las personas que están a su alrededor. Mi querido Ricky, siempre es bueno compartir contigo. Oh, igual, de verdad, un privilegio. Yo solo quiero recordarle, el Señor lo ama con amor eterno. Hoy tómese un tiempo para poder conectarse con Él, platique con Él y comience a experimentar una relación viva con Él y su vida va a ser completamente diferente. Mi queridísimo amigo Y Nobel. así que tratemos de desconectarnos, también se vale descansar, se vale aburrirse y vamos a poder escuchar la voz de Dios en medio de ese, entre comillas, aburrimiento. Y sé que Dios va a llenar nuestros corazones. Y lo mejor que le podemos decir, ¿saben qué? No vaya solo, ni mucho menos mal acompañado, sino más bien, vaya Vaya con con Dios. Dios. Nos encontramos en la próxima.